Ok, este día vamos a hablar sobre los tipos de editorial. Existen diferentes tipos de textos editoriales y cada uno conlleva un estilo, enfoque y extensión y planteamiento diferente. Se debe establecer si la nota encaja dentro de las clasificaciones. Por ejemplo, acá les presentamos los tipos de editorial periodístico. Está el didascálico, el objetivo, interpretativo y glosa. El didascálico es un artículo más autoritario y común en los medios de comunicación con doctrinas más específicas, mientras que el objetivo se evitan los juicios de valor y se distancia la narración de los hechos. Es común en la prensa comercial. Por otra parte, el interpretativo ofrece todos los recursos para que el lector comprenda un tema, facilitando y estimulando la formación de opinión pública, mientras que el glosa es un formato muy breve, de 3 o 4 párrafos al mucho, donde se ofrece una opinión puntual sobre un tema específico. También tenemos el de fondo, ese es más extenso y argumentativo y trata sobre temas un poco más de la actualidad desde la perspectiva del medio. Ahora bien, algunos autores afirman que el editorial periodístico es de los géneros más antiguos que existen. Es un pilar importante para la formación de opinión pública, ya que la editorial de un periódico representa cuál es la perspectiva de un medio de comunicación respecto a una realidad determinada. Un editorial de un periódico existe para exponer una opinión sobre un tema. Esta opinión es la perspectiva particular de la empresa o medio de comunicación. Y el tema es una noticia, situación o ya sea realidad de actualidad que amerita fijar una postura, darle tratamiento a la información para facilitar la comprensión del lector o simplemente presentar una respuesta o solución determinada. Ahora bien, tenemos las características. Podemos decir que son relevantes, sin firma y siempre tienen una ubicación fija. O sea, el editorial periodístico no se va a encontrar en ninguna otra parte del periódico más que solo en la que ya se está establecido desde el principio. Ahora, el género periodístico editorial se está haciendo referencia a la forma periodística en la que un medio de comunicación presenta su postura, opinión o solución ante un tema, problema o realidad. Ahora bien, acá podemos ver cómo se estructura un editorial periodístico. Tenemos el título, la introducción, el cuerpo o desarrollo y la conclusión. Entonces, de esta manera se estructura. Ahora bien, mi compañera continuará con el editorial de análisis. Número 2. Editorial de análisis o editorial analítico. Expone un hecho y lo analiza aportando recursos al lector y que pueda tomar partido si lo desea. La postura que se adapta es neutra, ya que no existe una postura definida. ¿Pero qué es una postura? Es una actitud o manera de pensar de una persona sobre alguien o algo. También su objetivo es informar, educar y persuadir a los lectores. A continuación te damos un par de consejos para escribir un editorial de análisis. Número 1. Define el tema. Tiene que ser de relevancia y actualidad. El tema puede ser político, económico, social, cultural o demás. Número 2. Investiga. Recopila información de fuentes confiables. No te quedes solo con una. Siempre lee más, busca más. Número 3. Analiza el tema desde diferentes perspectivas. Considera diferentes puntos de vista. Número 4. Formula una tesis clara. Número 5. Argumenta tu tesis. Ocupa citas, estadísticas y otros datos relevantes para respaldar tus puntos. Y número 6. Concluye. Resume tus puntos y haz una llamada a la acción o la reflexión.
Acá te presentamos un ejemplo. El título nos indica Análisis del impacto de la pandemia en la economía global. El título siempre tiene que ser llamativo para las personas. Esto atraerá a tu lector. Y la introducción nos dice, la pandemia de COVID ha tenido un impacto sin precedentes en la economía global, desde la interrupción de la cadena de suministros hasta la disminución de la demanda. La pandemia ha causado una recesión económica sin precedentes en muchos países del mundo. Como vemos acá, la introducción nos da un enfoque claro de lo que va a tratar nuestro tema, nuestro análisis. Es muy importante que plasmemos bien en la introducción un enfoque global que sea llamativo, así como el título tiene que ser también llamativo la introducción. No puede tener más de 5 líneas. Y el cuerpo nos dice, el sector manufacturero ha sido uno de los más afectados, con una disminución de la producción y un aumento en los costos debido a la escasez de materias primas y a la interrupción de las cadenas de suministros. Además, el cierre de tiendas y la disminución de la demanda han afectado el sector minorista. Sin embargo, algunos sectores como la tecnología y la distribución en línea han experimentado un crecimiento debido a la adaptación a los cambios en los hábitos de consumo. Recuerda que esto, el cuerpo nos habla ya un poco más a profundidad del tema que hemos tratado. En esta ocasión es un tema económico. Y como conclusión nos dice que la pandemia ha tenido un impacto significativo en la economía global, afectando a diferentes sectores de manera desigual. La conclusión nos llama a la acción, a reflexionar de este tema que hemos tratado. Espero que estos consejos acerca de cómo poder hacer un editorial te sirvan. Recuerda que el editorial analítico ayuda a los lectores a formar su propia opinión y a tomar decisiones informadas. Número 3. Editorial de tesis u opinión. Concepto. Es un texto que expresa las opiniones, ya sean favorables o desfavorables. Puede ser una opinión colectiva sobre algún tema o persona en específico. Tiene como objetivo explicar o justificar también emitir un juicio de valor o captar la atención del público ante un acontecimiento reciente y que también sea de conocimiento público. Algo que caracteriza al editorial de tesis u opinión es que este editorial no posee una firma de autor. Acá podemos observar un ejemplo con la debida estructura del editorial de tesis u opinión. Primero, contamos con lo que es un título. El título tiene que ser llamativo para el lector. En este caso, en el ejemplo, podemos observar que el título es Más inversiones, prevención y talento en la batalla contra el cáncer. Podemos observar que es un tema específico, tal y como el concepto nos dice, y que también es algo llamativo para las personas, algo que muchas personas posiblemente quieran conocer, que es este tema sobre el cáncer. Luego tenemos lo que es una introducción. La introducción es una información relevante y resumida. La introducción nos sirve para poder poner en contexto al lector sobre qué vamos a hablar dentro de este editorial. En nuestro caso, el ejemplo dice, se celebra hoy el Día Mundial contra el Cáncer y cabe afirmar, sin caer en el fatuo triunfalismo, que la humanidad, encabezada por la comunidad científica, se encuentra ante un nuevo paradigma en la lucha contra los tumores malignos. Podemos observar que en la introducción, en nuestro ejemplo, está dándonos información relevante, como que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y también está bastante resumido sobre qué vamos a hablar, que es la lucha contra los tumores malignos. Luego contamos con lo que es el cuerpo del editorial. El cuerpo desarrolla en sí el análisis del autor, con argumentos y con ejemplos. Podemos observar que el ejemplo dice, el cáncer sigue existiendo, pero ya no es siempre sinónimo de muerte. Al tiempo que los ensayos clínicos contra su progresión arrojan datos muy positivos,
Todo ello, en gran medida, es gracias a la investigación en nuevos tratamientos. Podemos observar que hasta este punto está desarrollando un análisis del autor. A los más tradicionales, quimioterapia y radioterapia, ahora más efectivas y con menos secuelas, se les unen, fruto de la colaboración ejemplar entre la medicina pública y la privada, las terapias de nueva generación, que permiten atacar la enfermedad de forma casi personalizada. Acá podemos ver también que nos está dando ejemplos, por ejemplo, de lo tradicional como las quimioterapias, y también está desarrollando ejemplos de cómo va a ser ahora. Dice, hoy es posible, como explicamos en este diario, entrenar a las células del propio paciente para que luchen contra su tumor específico. También vemos que está dándonos argumentos, no es una información que no sea válida, ya que nos está hablando sobre las colaboraciones de la medicina pública y privada y de que se han hecho muchas investigaciones para poder llegar a esto. Luego tenemos lo que es la conclusión, y esta es la parte final de nuestra estructura. La conclusión es un resumen del análisis del autor, o también puede terminar con una frase que invite a reflexionar a las personas lectoras. En nuestro ejemplo, nuestra conclusión dice de la siguiente manera: ante un panorama que tiende claramente a la esperanza, es preciso insistir al gobierno sobre la importancia de promover una triada que salva vidas. Las campañas de prevención, su irrenunciable obligación de invertir más en investigación, premiando a las empresas que la desarrollen, y la urgente necesidad de retener el talento nacional, pues pocos son los científicos que eligen quedarse en España ante las ofertas que reciben de otros países. Cuando se habla del cáncer, el esfuerzo inversor es imprescindible para seguir avanzando en la apuesta por la vida. Como podemos observar, en esta conclusión es un resumen del análisis del autor, con sus propias palabras, lo que él piensa. Y esta es otra cosa muy característica de lo que es un editorial. También nos invita un poco a reflexionar, ya que pide que se pueda premiar a las empresas que desarrollen estas investigaciones a un nivel nacional, porque los científicos prefieren recibir ofertas de otros países. Así que nos invita a reflexionar también un poco sobre el talento nacional que tienen con los científicos. Y esta es toda la información respecto al editorial de tesis u opinión. Hablándoles un poco más acerca del editorial explicativo. Un editorial explicativo se enfoca en proporcionar información clara y específica sobre una situación, acontecimiento o un problema de una forma objetiva, sin incluir objetivos de juicio o valor. Algunas de las características que este editorial tiene son: número 1. Para poder escribir este tipo de editoriales se debe de basar de fuentes que sean confiables y verificables. Esto es muy importante a la hora de poder hacer este tipo de editorial. Número 2. Este tipo de editorial debe de ayudar al lector a entender el tema del cual se está hablando, con el fin de que su duda quede clara. Ya que este editorial es explicativo, es muy importante que el lector capte el mensaje que se le está dando en esos momentos. Continuando con la estructura de un editorial explicativo, empieza por el título. El título es muy importante a la hora de poder crear un editorial, ya que este es el que capta y llama la atención de la persona que va a leer el editorial. Luego continúa la introducción. La introducción, de igual manera, es bastante importante, ya que nos habla un poco acerca de lo que se va a tratar el editorial. Luego sigue lo que es el cuerpo. El cuerpo es en donde se desglosa toda la información de los hechos relevantes que se necesitan saber acerca de este editorial. En este caso, el explicativo, que nos explica acerca de cualquier cosa que pueda estar sucediendo relevante en ese momento. Para terminar, la conclusión.
En esta sección se resumen los argumentos presentados y se reafirma la postura del autor o autores sobre el tema que se está dando en ese momento. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre el editorial de tipo de acción. Es un género periodístico expositivo que consiste en un texto no firmado que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. En este tipo de editorial se tratan de poner en acción todos los recursos por los cuales se puede mover la voluntad del lector. Este texto argumentativo busca interpretar y valorar los hechos comentados, de modo que sirve de orientación para el lector. Este también busca concientizar al lector sobre un hecho relevante, ya sea general o particular. Como ejemplo puedo mencionar el editorial de acción. Tiene como temáticas principales catástrofes en el mundo, tomas políticas, cambios de gobierno nacional o internacional, problemáticas ambientales causadas por la mano humana, entre muchos otros que buscan dar un sentido de responsabilidad a quien lo lee y dialogar al respecto.